Y estamos de regreso en su programa Así se expresa. Como en años anteriores, hoy tenemos el resumen económico gracias a Invertix y a nuestro amigo Javier Trujols. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Abril. Siempre es un placer compartir con todos los televidentes y, por supuesto, contigo y con Kelvin. Javier, feliz Navidad. Igualmente, feliz inicio de la temporada navideña. Muchas cosas buenas para ustedes y sus familias. Y ya está finalizando este año. Está finalizando, sí, ¿no? Yo lo veo a él como con un look diferente, sí, corte de pelo, lentecito, sí, ya. A los financieros le va bien. No, intentando verme jóvenes como ustedes. Y a usted le va bien porque también cierre de año fiscal, ¿no? En diciembre no hay cierre de año. Sí, bueno, sobrevivimos, vamos poco a poco. Yo quiero sobrevivir así. Javier, cuéntanos, ¿cómo va el mundo a nivel económico? Sí, estamos atravesando, el mundo actualmente está atravesando por momentos muy volátiles, por ciertos acontecimientos en concreto. Primero, el tema del Brexit. Que ya vi que la semana pasada, el viernes o el jueves, ganó el Boris Johnson, que es el líder del partido Tory, de conservadores, y eso le va a dejar, o sea, va a tener la opción ya de Inglaterra, va a tener la opción de finalmente salir de Inglaterra con el Brexit antes del 19 de enero del 2020. Pero ese tema genera mucha inestabilidad e incertidumbre en la eurozona. También está la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está generando mucha incertidumbre en los mercados, pero también vi que aparentemente, porque con el presidente Trump, uno nunca sabe si se va a mantener firme con una decisión o puede que cambie. Pero la última noticia que vi es que, es que llegaron a un acuerdo, o sea, Estados Unidos llegó a un acuerdo provisional con China, en la primera fase de un acuerdo parcial para evitar que entraran en vigencia o en vigor unos 160 billones de dólares de aranceles que le iban a aplicar a productos importados desde China. O sea, que eso se calmó. Y también sabemos, por otro lado, siguiendo el resumen a nivel global, todas las manifestaciones que ahora mismo está atravesando básicamente todos los países latinoamericanos. Chile, que se suponía que era el ejemplo económico y social de toda Latinoamérica, mira cómo está. Protestas en Chile, protestas en Ecuador, protestas en Bolivia. Argentina, en Colombia. Entonces, se supone que esas protestas iniciaron por diferentes motivos, pero en mi opinión, lo que ocurre en toda Latinoamérica es un descontento generalizado por la desigualdad que hay a nivel social y sociopolítico. O sea, tiene muchos años en eso y ya la gente se está cansando, se cansó. Entonces, dicho esto, claro, por estos acontecimientos que acabo de comentarles, todos los organismos multilaterales y autoridades monetarias han proyectado el crecimiento económico, las proyecciones han sido hacia la baja, tanto este año como el año que viene. Por ejemplo, Latinoamérica apenas creció este año. Le estoy dando datos, le voy a comentar datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana desde enero a octubre, noviembre de 2019. Y también del FMI, del Fondo Monetario Internacional y el CEPAL. Latinoamérica apenas creció este año por todos los problemas sociopolíticos que ahora mismo están atravesando. Apenas un 0.2%. Estados Unidos, cuando hablo de crecimiento me refiero al crecimiento económico, el PIB del país. Estados Unidos ligeramente por encima de un 2%. Y el año que viene... muy bajito para ser la primera potencia del mundo, comparado con China, que no creció tanto como en años anteriores, pero creció más que Estados Unidos. Sí, creció más que Estados Unidos. Creo que fue como un 8. Por encima de un 7, pero este año, ya que comentas lo de China, va a crecer las proyecciones esas son proyecciones ya casi seguras porque ya estamos apenas a 2 semanas de finalizar el 2019. China creció por encima de un 6, Asia por encima de un 5%, la eurozona alrededor de un 1%, 1 y pico. La eurozona también por el tema del Brexit. También hay una manifestación, no solamente las manifestaciones están ocurriendo en Latinoamérica, sino también en Hong Kong hay unas manifestaciones masivas. ¿Y Francia? Y en Francia por el tema de la reforma del sistema de pensiones. Los chalecos amarillos son ya. ¿Perdón? Los chalecos amarillos no son en Francia. Estos no son chalecos amarillos, pero... No sé si son chalecos amarillos, pero hay unas manifestaciones fuertes. Por el tema pensión y por el tema salud. Exactamente. Entonces, estamos viviendo ahora mismo, como comenté al principio, el mundo está atravesando por momentos de mucha incertidumbre. Entonces, pero República Dominicana, nuevamente, vamos a hacer la economía que más vamos a crecer
de toda Latinoamérica ahora en 2019. Algunos datos que respaldan lo que estoy diciendo. Y estos son pues cifras obviamente que del Banco Central de la República Dominicana. Y también para corroboradas estas cifras por el FMI y la CEPAL y bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo. A nosotros nos ha ayudado mucho, a la economía dominicana, que nosotros, por ejemplo, hay países, por ejemplo, en Latinoamérica, como Colombia o como Venezuela, quizás Venezuela es un caso extremo, que dependen mucho de una materia prima, depende mucho de la exportación, por ejemplo, del petróleo. Entonces, los precios del petróleo lo dictan o lo fijan los mercados internacionales, o sea que dependen mucho. O sea, lo importante en una economía, en un país, es tener varias fuentes, varios sectores de financiamiento. De financiamiento y que generen empleo y que generen divisas, que ese es el caso con República Dominicana. O sea, nosotros somos un país que sí podemos mejorar en cuanto a los sectores que generan empleo de calidad y divisas, pero estamos más diversificados que muchos otros países. Exportamos, fabricamos, tenemos industria hotelera, más la remesa, entonces entra dinero por diferentes vías. Correcto. Entonces, ahora que tú mencionas eso, Abril, en lo que va de año, o sea, sí que está el último programa y mucha droga también, que aquí entra mucha droga. Pero eso no es solamente aquí. Aquí no se evalúa. Hay cifras del Banco Mundial que dicen que el mercado negro en sentido general a nivel mundial mueve como un 5%. Eso es lo que ellos admiten. Yo me imagino que tiene que ser 3 veces más de lo que ellos admiten. Yo no sé si hubiera decirte, pero a nivel mundial eso solamente se limita a República Dominicana. Eso es un problema mundial. Sí, y no es droga solamente, droga, armas, tráfico de órganos, el arma también. Tráfico de humano, trata de blancas, ¿qué más? Medicamentos falsificados o no falsificados. O sea, se trafica con de todo, sí. Pero no es solamente claro, eso no debe ser consuelo para nadie. Pero hay que entender que lamentablemente el mercado negro en todos los sectores mueve una parte importante de la economía mundial y hay mucho dinero. Googleen un chin para que se sorprendan. Eso es correcto, sí. Lamentablemente el sector informal siempre ha existido, existe y no creo que se elimine o desaparezca. Pero esa variable que tú ya mencionaste es lo que nos permite el crecimiento económico. Mira, esa variable, por ejemplo, que la última vez que vine al programa hablamos del turismo, que todavía estaba la campaña mediática negativa de la prensa internacional. Sí, lo voy a decir ahora mismo, bajo el turismo, o sea, pero bajó, o sea, según cifras del Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Turismo, nosotros típicamente recibimos más de 5,000 millones de dólares por concepto de ingreso de divisa por el sector turismo y aproximadamente más de 5 millones de turistas anuales. Este año, según las cifras oficiales, hemos dejado de percibir unos 400 millones de dólares por la campaña negativa del turismo. Sí, el dato de la Junta del banco fue un 4.2% en 11 meses. Entre un 3.5 y un 4, pero eso ha sido compensado, sí, más o menos aproximadamente. Sí, el Banco Central dio esa estadística el martes de la semana pasada. Bajó como 4. 4.1. 4.1 mucho. Pero eso, primero, eso afectó indiscutiblemente, ya que podemos cuantificar los resultados. Pero también también hay que decir, tengo que decir que se está recuperando gradualmente el turismo. Ya atravesamos por el peor periodo en tema de campañas mediáticas en contra del turismo. Y también ha compensado esos 400 millones de dólares que hemos dejado de percibir por turismo, se ha compensado por las exportaciones. O sea, las exportaciones de zona franca y la minería. O sea, como el mundo está tan volátil ahora mismo, los inversionistas siempre suelen invertir en oro, como es un activo refugio. Entonces nosotros, la Falconbridge, la Barrick Gold, o sea, ha exportado muchísimo más porque el mundo, los inversionistas a nivel mundial le han exigido, tiene más demanda. Porque es más estable. Es más estable. Entonces, el dinero que hemos dejado de percibir no nos va a afectar realmente un impacto directo muy fuerte. Porque tenemos más de 9,000 millones a octubre de 2019, hemos recibido a través de la exportación más de 9,000 millones de dólares. Que son buenos. Y es muy bueno. El turismo, cerca de 5,000 millones. Inversión extranjera directa,
sigue estable en unos 3.000 millones de dólares. Entonces, vamos a recibir, por lo que tú me preguntabas antes, sí, eso es uno de las remesas ya sobrepasaron los 5.000 millones de dólares. Y ahora en diciembre, Suben. yo te diría que más del 50% de esas remesas que recibimos, esos 5.000 millones, las reciben los dominicanos con familiares en el extranjero ahora en diciembre. Sí, sí. Como regalo. ¿Y las exportaciones qué tal nos fue? Más de 9.000 millones de dólares hemos recibido. Porque a mí me sorprendió saber que nosotros a nivel local, o sea, regional, somos una potencia en productos, en equipos médicos. Eso yo jamás me imaginé que nosotros construíamos equipos médicos y que además encabezamos la lista de exportaciones para Latinoamérica. Eso a mí me sorprendió ver la cantidad de productos que nosotros eso fue uno de los productos que más se exportaron. El ron, o sea, los equipos médicos. Tabaco. Somos líder mundial en producción de tabaco. Y la minería, eso básicamente lo que ayudó mucho a las exportaciones. Entonces eso ha compensado un poco. Y la remesa también cabe resaltar que ayuda mucho a completar el presupuesto del dominicano. O sea, nosotros somos un país que recibimos muchas remesas, entonces eso sostiene también a la economía. Y otro dato importante, que en mi opinión el Banco Central ha hecho una muy buena labor interviniendo, o sea, inyectando dinero a la economía a través de diferentes políticas monetarias expansivas. En concreto, bajó los tipos de interés 3 veces este año, la tasa de política monetaria, que es el tipo de interés de referencia. ¿Y la inversión extranjera? Sí, en la inversión extranjera directa vamos a recibir, está estable y vamos a recibir ingresos de divisa de aproximadamente 3.000 millones, aproximadamente, cuando finalice este año 2019. Más o menos que el año pasado. Más o menos igual. Igual, lo que pasa, entonces, sí, lo que te comentaba de la remesa y de las exportaciones y también las políticas monetarias fiscales, la bajada de los tipos de interés. Cuando baja los tipos de interés, baja la tasa de los préstamos y baja la tasa de los productos de ahorro e inversión, pero no de forma muy marcada. Entonces, la bajada de los tipos de interés, que el Banco Central la bajó en julio, agosto y septiembre, desde 5.50 a 100 puntos básicos, de 5.50 a 4.50, eso pues fomentó el crédito, porque al bajar la tasa de los préstamos, la gente toma más préstamos. Entonces también la liberación de los recursos del encaje legal, que liberó el banco en total unos 35.000 millones. O sea, el encaje legal, como ustedes saben, o si no lo saben, los televidentes, es un porcentaje de los depósitos que captan los bancos del sector privado que deben de mantener en el Banco Central, como estático. Sí, claro. Pero entonces ahora el Banco Central, como una medida expansiva para inyectar dinero a la economía, pues claro, obviamente como la economía dominicana ha crecido, pero como al mundo, la economía mundial ha decrecido, o sea, este año va a crecer a nivel mundial, el PIB mundial con un 3%, también a República Dominicana le afecta. Lo grande de eso es, Javier, que aquí siempre se dice que la economía crece y crece. Pero no se refleja. Y usted le pregunta a los dominicanos, ¿usted sintió el crecimiento económico? Que depende del dominicano. Mira, las economías no están diseñadas para el pobre. No están diseñadas para que todo el mundo, o sea, siempre va a haber más demanda que oferta en las economías. O sea, lo que pasa es que en países como en vías de desarrollo se nota más la desigualdad. Por eso es el motivo, en mi opinión, de todos los problemas de Latinoamérica. Se nota más la desigualdad. Hay más desigualdad social en Latinoamérica que en los países europeos, donde hay un estado de bienestar que permite que la gente, aunque la situación económica sea difícil, como tienen cubierto la mayoría de sus necesidades básicas, lo sienten menos. Exacto, los impuestos lo invierten vamos a decir, en el estado de bienestar, en proyectos de infraestructura, en salud, en educación. Que por cierto, el jueves se aprobó en el Senado de la República lo que es el presupuesto nacional. Sí. Para el año 2020. El presupuesto nacional, el 2020, nuevamente es un presupuesto deficitario, es decir, hay un déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que ingresa el país versus de egresos e ingresos, de lo que ingresa y lo que gasta. El año pasado esa diferencia era aproximadamente de 75.000 millones de pesos. Y el déficit fiscal fue en 2008 aproximadamente un 1.8%. Este año se ha incrementado ese déficit de lo que ingresa el gobierno en lo que gasta, se ha incrementado en 110.000 millones de pesos. Y también, encima de esos 110.000 millones de pesos,
el gobierno y Hacienda se va a tener que añadirle unos 4.000 millones de dólares adicionales. Más. Adicionales a 110.000 millones de pesos para financiarnos el año que viene. Entonces, Para financiar la campaña. no, bueno, para financiar, mira, te voy a decir, la distribución ahora mismo, la deuda ahora mismo de República Dominicana. Porque, disculpa, porque en cada año electoral aumenta el presupuesto por un tema de presupuesto a la Junta. Es posible que ese déficit pueda subir porque el año que viene es un año electoral y se supone seguro va a haber más dinero de lo que ya hay circulando en la economía y eso también deprecia la moneda. Claro. Pero tampoco, aunque vamos a entrar en un año con un poco de incertidumbre a nivel político, eso siempre es normal, porque en todos los países, o sea, hay un poco de inestabilidad e incertidumbre hasta que gana el candidato correspondiente. Pero el tema del presupuesto de este país es que básicamente el 80% de los gastos, de los gastos del gobierno, del presupuesto, sí, del 80% son gastos corrientes. Gastos corrientes son gastos de subir de la nómina de los empleados, de la transferencia del palacio a los diferentes ministerios. Pago de luz, pago de servicios. Exacto, no va, o sea, el 80% de los gastos, que son este año los gastos van a ser del presupuesto, unos 860.000 millones de pesos. Y los ingresos unos 730.000, lo que estoy diciendo a grosso modo. Entonces, de ese porcentaje de gastos, o sea, el 80% es para pagar, no llega a la economía real, es decir, es para pagar lo que acaba de decir Abril. Gastos fijos. Los gastos fijos del gobierno. Sí, como sí, si tú los tuvieras una empleados, casa, los gastos de utilidad. Los gastos que uno gasta entonces, en tu casa, lo que tú pagas de luz, de casa, Exacto. de alquiler, de teléfono, de comida, esos gastos que se hacen todos los meses, esos son los gastos corrientes del gobierno. Exacto, entonces el 80% son gastos corrientes y el 20% es gasto de capital. Que ese gasto de capital sí es lo que se supone que debería llegar a la economía real. Es decir, a las obras sociales, salud, educación. También hay que decir que el gobierno le subió el presupuesto a la educación, a la salud. ¿Más de un 4? ¿Más de un 4? Más de un 4 no, más de un 4 no, pero le subió, no sé la cifra exacta, pero le subió el presupuesto. Pero no hay todos esos proyectos sociales de la ampliación del teleférico, del metro, del 911, o sea, lo que van a hacer, lo han incluido en el presupuesto como una continuidad de los proyectos del 2019, pero no hay muchos proyectos nuevos. La siguiente etapa. O sea, es como la siguiente etapa, es para finalizar muchos de esos proyectos, pero no hay muchos proyectos nuevos. Pero sí van a destinar de esos 750.000 millones, de esos 860.000 millones de pesos que es lo que contempla el presupuesto que se va a gastar en 2020, el 47%, según el Ministerio de Hacienda y según el gobierno, se va a destinar para obras sociales. Entonces la economía va a mejorar en el 20. No va a mejorar en el 20, pero como quiera vamos... Es que no solamente la economía dominicana, sino a nivel mundial la economía va... Porque vamos a entrar en un año con mucha incertidumbre política. Mucha incertidumbre. No hay elecciones en Estados Unidos. Hay elecciones en Estados Unidos. A nivel mundial, la economía, o sea, no se sabe qué va a ocurrir. Hay un proceso también ahora con el presidente Trump de impeachment. Un posible Entonces, impeachment. Toda esta incertidumbre ralentiza la economía a nivel mundial y en República Dominicana. Pero de todas formas, al margen de la política, yo no espero que haya grandes sorpresas. Vamos a decir, sorpresas negativas. La economía sí se va a desacelerar un poco, la dominicana, pero todavía vamos a ser el país con mayor crecimiento de Latinoamérica, el primero o el segundo, junto con Panamá. Para el 20. Para el 20, sí, aproximadamente. Pero a mí lo que me preocupa un poquito es que el riesgo país, explicado rápidamente, que es, por ejemplo, nosotros el riesgo país de República Dominicana, ponte que es un 3.40. Y nosotros lo que utilizamos como barómetro es la rentabilidad que paga el bono del Tesoro a 10 años. Que ponte que pague, ahora mismo está pagando un 1.80. Entonces, si le sumamos ese 1.80 al riesgo país que tiene República Dominicana, la prima de riesgo, que es un 3.40. Casi llegamos 5. Sí, esa suma es lo mínimo que le exige un inversionista internacional
al gobierno dominicano cuando coloca bonos soberanos. Entonces nosotros tenemos que colocar bonos soberanos, o sea, está contemplado en el presupuesto, de los 4.000 millones de dólares adicionales al déficit, a los 100.000 que le comenté. Yo sé que son muchos números. El déficit es de 110.000 millones, la diferencia entre lo que va a gastar y va a ingresar el gobierno según el presupuesto. Faltan, esos son los números rojos. Más los 4.000 millones, que de esos 4.000 millones de dólares, 1.000 millones va a ser para financiarse con organismos de forma bilateral, o sea, bancos que le presten dinero al gobierno y los otros 3.000 millones van a ser a través de emisiones de bonos. Entonces, ¿por qué de bonos soberanos en los mercados internacionales de capital y a nivel local? ¿Por qué me preocupa lo del riesgo país? Vi ya el viernes que teníamos el 2013 que el riesgo país de República Dominicana estaba por debajo del riesgo país global y de Latinoamérica. Ya, esto es un poco normal, se supone que luego se normalice. Pero hay elecciones. Porque hay elecciones y demás, pero ha sobrepasado nuestro riesgo país el promedio de Latinoamérica. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que esos 3.000 millones de dólares que piensa colocar, que tiene contemplado colocar Hacienda en los mercados internacionales de capital le va a salir un poco más caro. Porque la prima de riesgo ha subido. Ya no están haciendo señas, ya terminó este bloque. Pero fue muy interesante realmente. Sí. Bueno, fue mucho ¿El gobierno todavía puede tomar más préstamos? Mira, cada vez, el gobierno cada vez más se le está haciendo difícil, o sea, tomar préstamo. Todavía puede seguir tomando préstamo. El tema es, hay que revisar el presupuesto, hay que sentarse y implementar el famoso pacto fiscal, pacto eléctrico, revisar la calidad del gasto. La deuda aquí está subiendo, es cierto, ronda más o menos el 50% del PIB dominicano. Todavía es manejable comparado a la deuda si lo comparamos, por ejemplo, con otro país. Y sobre todo con países parecidos a la República Dominicana. Pero cada vez más, si seguimos si no se mejora la calidad del gasto, si no se reduce la evasión de impuestos. Si no se reduce la evasión de impuestos, si no se aumenta la presión fiscal. También, más. O sea, no, la presión fiscal es lo que recibe el gobierno en concepto de ingresos como porcentaje del PIB. Entonces cada vez vamos a tener menos margen para implementar medidas, o sea, fiscales que beneficien a la sociedad. O sea, que hay que controlar el tema de la deuda. Javier, ahora sí, vamos a despedirte y envíe un mensaje de Navidad a los dominicanos. Bueno, que le deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Y que la pasen muy bien con sus seres queridos. Nos vemos el año que viene. Dios mediante, y que la economía mejore. Para ellos. Y recuerden entrar para todos. Al portal de Invertix para que sepan cómo hacer sus inversiones con el doble. Señores, no lo gasten. Por supuesto. Que no lo gasten. Escuchen Abril. Que no lo gasten, Abril, pues ya estamos. Vamos. El mío se fue hace rato. El dominicano lo vende en julio. De enero ya está pensando en el doble sueldo. Vámonos a los consejos comerciales y enseguida regresamos. Centro de Estudios Jurídicos NECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social.